¿Vos te bancás la bicisenda? Y si no van en bicicleta, acá no es China. Sí. Otra cosa que se llenó el centro son de bicisendas ahora. ¿Bicisendas? Para ahí? andar en bicicleta. Ah, por el centro, como en China. No ves una bicicleta. Cuesta encontrar ciclistas circulando. La veo en este momento, la veo ridícula. Horror. Para estacionar, yo tengo que estacionar acá a media cuadra, se complica bastante. La gente no utiliza la bicisenda. No pasa ninguna bicicleta. La verdad que yo lo voté a Macri, pero con eso estoy en contra. En general, ¿el conductor es solidario con el ciclista? Para nada. Para nada. ¿En qué zona por ahí son más útiles los carriles para vos? No sé, en Corrientes, más en las avenidas. Mucho más cómodo que el colectivo cuando hay lío, son distancias cortas. ¿Qué parece las ciclovías? ¿Está a favor o en contra? No, me parece bárbaro. Y está bastante bueno, porque además por acá pasan muchos coches y camiones. Parece que facilitan el tránsito, lo mejoran. Facilita el tránsito, sí. Bueno, la realidad es que como todo cambio cultural que uno tiene que hacer en la ciudad, lo primero tiene que ver con quién se apropia del espacio público y claramente los primeros desafíos eran explicar a los vecinos que lo que estábamos haciendo en generar una ciclovía, en generar lugares donde el estacionamiento no estaba permitido, aunque los vehículos lo usaban, y bueno, siempre y todavía hoy la gran conversación con el vecino tiene que ver con justamente cómo compartimos el espacio público entre todos en la calle. El reclamo sobre si quiero o no una ciclovía en mi cuadra fue cambiando. Claramente nosotros también fuimos adaptando las ciclovías a las realidades de cada uno de los barrios y lo podemos ver en una ciclovía como la de Newbery, donde mantuvimos el estacionamiento y mantuvimos los espacios para otros usos y también tenemos la ciclovía. Fue increíble ver cómo a medida que íbamos generando la red iban apareciendo los ciclistas, porque la gente, una vez que empezó a usar la ciclovía, lo que nos fue pidiendo fue más ciclovía segura para poder ir llegando a otros lugares, y es lo que nos permite hoy tener una red que hace que vos puedas llegar a casi todos los lugares de la ciudad con una ciclovía protegida. La verdad que nunca se me ocurrió decir que teníamos que dejar de hacer ciclovías, porque uno ve cada vez que inaugura una ciclovía como contaba al principio, se exponencia la cantidad de personas. Nosotros tenemos que lograr que más personas se animen a usar la bici, y eso lo hacemos creando todavía más infraestructura segura. Todavía nos falta llegar a algunos lugares, nos falta conectar a algunos lugares, mejorar la infraestructura actual como estamos haciendo en Libertador, así que todavía nos queda mucho por delante. Básicamente estaba esta idea de impulsar la movilidad sustentable, y es ahí donde le damos forma con el equipo. Uno de los ejes se llamó Mejor en Bici. Y Mejor en Bici pasó a ser de una mirada de construir algunas ciclovías, de generar un cambio cultural en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos este proceso de hoy llegar a 300 kilómetros de ciclovías, que parecía una utopía imposible de concretar. Parecía una utopía llegar a 50 al principio. Cada paso de este proceso fue como pelear contra molino de vientos. Después el mismo proceso y un equipo maravilloso, increíble que teníamos en la ciudad, ir logrando avances, y esos avances ir consolidando cada paso. Hicimos todo un trabajo de estacionamientos para bicicletas, todos los edificios públicos con estacionamiento para bicicletas. Trabajamos con las universidades, trabajamos con los colegios, trabajamos con las empresas, y hicimos una normativa que los estacionamientos tenían que cobrar 1/10 de lo que sale el auto, porque 10 bicis ocupan el lugar de un auto. Y todo eso lo que generó es un cambio cultural tremendo. Es increíble que los que supuestamente se dicen los defensores de la mayoría defendían a esa persona que está pasando en un auto en contra de los intereses de la persona que va en bici. Que hay un grupo de personas que van en bici, que son los más humildes. Después hay otro grupo que es una decisión y una elección. Pero la realidad que el primer grupo social que vos impactás positivamente, tanto cuando mejorás el sistema colectivo como cuando generás la posibilidad de andar en bici, es la gente de menores recursos. Una ciudad es lo que pasa en el espacio público, no lo que pasa en tu casa. Y la bicicleta es otra forma de vincularse, mucho más directa con la sociedad, de vivir la ciudad vos cada vez que te transportás. Primer queja, el primer cambio de costumbre, en esta vereda no se puede estacionar. Todos empezaron mucho, ¿no? Todos a patalear, a oponerse, a decirme que era una locura, que la gente se enojaba, que estábamos perdiendo apoyo de la gente. Hubo mucho debate alrededor de eso. Un día Guillo
cuando se ponía en discusión si seguir o no con la ciclovía de Montevideo, creo que era, me dijo, antes de tomar una decisión, por favor vení a dar una vuelta conmigo para que entiendas que si no avanzamos en esta se nos cae todo, ¿no? Y me llevó a una vuelta en la ciclovía, y ahí me di cuenta que era un sistema, que había que bancarse, que siempre hay esos recalcitrantes en contra de todo cambio, ¿no? Y que después posiblemente cuando están se suman, ¿no? Pero porque somos así, ¿no? Todo el mundo dice quiero cambiar, pero llega el momento y es muy potente el status quo, muy potente. La ciclovía significa cuidado del medio ambiente, significa modernidad, significa cuidado de la salud, una nueva manera de movernos a lo largo de Buenos Aires, significa un cambio cultural. Buscamos que la bicicleta complemente lo que hoy hacen otros transportes como sistema de movilidad. La bicicleta ocupa menos espacio, es una alternativa para viajes no tan largos, es una ciudad totalmente plana, Buenos Aires, sin subidas y bajadas, que no tenemos temperaturas tan extremas. Por lo tanto es ideal para la bicicleta y además estamos siguiendo una tendencia en el mundo entero. Queremos ayudar y promover que la gente use la bicicleta. Estaba probado que cuando solamente se pintaba en las calles y las avenidas no era suficientemente seguro para los ciclistas, con lo cual es que probamos esta manera de separarlas. Y lo mismo en términos de bicicleta pública, es una manera de promover el uso de la bici. Mucha gente una vez que se acostumbra a la bicicleta pública y es muy probable que después se compre su propia bicicleta. Me acuerdo que fue una decisión difícil, osada al principio. Muchos decían que en Buenos Aires nadie se iba a acostumbrar a la bicicleta, que nadie le iba a tomar. Y bueno, y así todos fuimos para adelante. Aprendemos de otras ciudades en el mundo, seguimos las tendencias y claramente hacia los valores que queremos de Buenos Aires. Una ciudad verde, cuidada, con alternativas de movilidad. El caso de Buenos Aires hoy es emblemático. Mirando hoy cómo está la situación, no hay tantas ciudades que tengan una red de ciclovías tan extendida como la nuestra. ¿Cuáles eran las reacciones de cuando empezamos a presentarle esto a la sociedad? Bueno, hubo de todo. Desde el típico insulto seguido de no somos Dinamarca, no somos Copenhague, váyanse a otro lado, esto no es Ámsterdam. Y nosotros no teníamos ningún afán ni de ser Ámsterdam ni de ser Copenhague porque somos ciudades completamente diferentes. Lo que sí veíamos es que es una ciudad que tiene en invierno nieve, 5 grados bajo cero, la cantidad de inclemencias climáticas que tiene una ciudad como Copenhague. Pudo adoptar la bicicleta. Hacía 30 años, ¿por qué no lo íbamos a poder hacer en Buenos Aires? Y que en Buenos Aires además estaba siendo bien recibida por los vecinos, porque casi una década después, hoy hay casi 400.000 viajes en bici todos los días. Estamos parados acá y constantemente estamos viendo pasar, ahora está pasando alguien atrás mío nuevamente en bici. Y en 2 segundos, en 3 segundos va a pasar alguien más. Bueno, eso habla de que la política fue una política acertada. Fue la infraestructura, fue el trabajo con las organizaciones y con el sector, con la sociedad y el sector privado para promoverla, los descuentos para comprar la bici, la idea de que no te íbamos a dejar solo en esto, íbamos a estar en cada etapa de las decisiones haciendo algo para que te animes a la bici. Hoy Buenos Aires está entre las 10 ciudades del mundo donde es amigable para andar en bicicleta. Y muchas veces teníamos un montón de cosas para decir de esta ciudad, pero no esa. Y hoy la podemos contar también. Por un lado, el desafío de pensar cuáles eran esos puntos en común de los distintos documentos, manuales y criterios para hacer ciclovías, y por otro lado, partiendo de una realidad local, de una ciudad distinta a muchas de las otras ciudades en las cuales uno veía infraestructura para ciclistas. Un poco lo que nos enseñó ver otras ciudades no fue copiar nosotros, sino ver que no había un modelo implantado y homogéneo en el mundo, y además que había mucho de adaptar a la realidad de cada ciudad. Esta política tuvo una continuidad a lo largo de varias gestiones. Con una sola gestión no alcanza porque el impacto de lo que uno puede construir en una gestión no es tan inmediato, y el efecto que nosotros llamamos el efecto vitrina, ¿no? El efecto vidriera de una ciudad que apostó a la bicicleta y que sirve después como modelo para otras ciudades. Bueno, creo que la bicicleta te ofrece una posibilidad de movilidad que te da también mayor seguridad. Podés hacer más viajes a un costo bajo o gratuito si vos ya tenés tu bici o si estás inscrito en el sistema Ecobici. Y esto te permite, obviamente, gastar menos dinero en el transporte público. Y esto es importante porque las mujeres realizan más viajes que los varones todos los días. Está llegando a las 300 kilómetros de ciclovías construidos en la Ciudad de Buenos Aires,
unas ciclovías construidas en red, donde un sistema realmente de transporte en bicicleta que funciona, que es seguro, que mucha gente lo está usando, que muchas mujeres están usando con bicis propias o con ecobici. El hecho de ver otras mujeres en bicicleta genera también mucha seguridad y entusiasma a otras personas a subirse, ¿no? Es como algo casi contagioso. Si veo más personas andando en bicicleta, siento que eso es posible, entonces yo también lo voy a probar, y una vez que lo pruebo, seguramente sea difícil, digamos, bajarse de la bici, porque la verdad es que facilita mucho los trayectos y te genera una forma distinta también de ver la ciudad y de disfrutar la ciudad. La red de ciclovías se extendió del centro a los extremos de la ciudad. Empezó tomando solamente algunos corredores principales del corredor norte y algunas calles del centro, y después empezó a generar conexiones con barrios un poco más alejados y a generar conexiones con distritos o lugares de ciertas características particulares. Uno de esos casos es el de los barrios populares, que a medida que fue avanzando su proceso de desarrollo y de urbanización, pareció que era el momento justo para generar una conexión ciclista para que tengan las mismas condiciones de accesibilidad en bicicleta que el resto de la ciudad. Nosotros empezamos a trabajar con los barrios en los cuales el Instituto de la Vivienda de la ciudad estaba haciendo algún tipo de obra o transformación. Nosotros estamos convencidos de que el proceso de urbanización no estaría terminado si no fuese por todos los elementos de transporte que lo constituyen. Y esto implica no solamente la bicicleta o la red de ciclovías, sino también las estaciones de ecobici, que también hemos empezado a acercar a las entradas de los barrios populares. La movilidad en bici en el 2009 era el 0,4% de los movimientos. A hoy, que estamos entre el 7,5% de los viajes en bicicleta, llegamos a los 300 kilómetros de red, pero eso detrás hubo mucha voluntad, mucha decisión, mucho liderazgo, mucho cuerpo puesto para que eso pase. El único modo de transporte que creció durante la pandemia en términos absolutos fueron los viajes en bici, crecieron un 24%, y ese 24% que se ganó no se perdió. Trabajamos en Avenida Libertador en generar una mejor convivencia de los distintos usuarios y darle a los usuarios mejores condiciones de seguridad y mejores condiciones para su potencial crecimiento y desarrollo. También lo que aprendimos con Córdoba y Corrientes y lo que fuimos viendo durante todos estos años es que la oferta induce a la demanda, que cada kilómetro de ciclovía que construimos va generando más demanda. A mí me llena de orgullo y me hace muy bien poder rodearme de gente con la que compartimos esa visión de que las transformaciones valen la pena. Y bueno, si las transformaciones valen la pena, todo empieza a valer la pena. Empezar a fomentar desde chiquitos, como los programas Deja tus rueditas que tenemos en la ciudad. Ahora también estamos sumando adultos que aprendan a andar en bici. Después llevar la bici a las escuelas, que sea parte de la educación. Nosotros tenemos un parque vial en Roca que viene en muchas escuelas. La pandemia nos dio como ese empujón para poder animarnos. Córdoba y Corrientes coinciden con la traza del subte, entonces era una alternativa para dejarle el subte a los trabajadores esenciales. Hicimos el proyecto en tiempo bastante récord. Lo hicimos con un concepto de llenar el espacio, hacer la obra rápida con infraestructura liviana y después, más adelante, incorporarle la infraestructura más dura. Los viajes en bici en estos corredores habían aumentado un 300%. Y algo más importante todavía es que los viajes de mujeres en bici se triplicaron en las avenidas, y eso viene acompañado porque en general hay más movimiento, hay más iluminación, las mujeres nos sentimos más seguras en las avenidas. Los criterios que utilizamos para elegir una ciclovía o una traza de ciclovía son, primero, es buscar la línea de deseo y conexión para el ciclista, para que se termine de configurar con toda la red existente y pueda ir creciendo y generando mayor vínculo. Lo que se prosigue es ver la tipología que podríamos aplicar para esa traza. Un carril exclusivo para bici se complementa con la segregación física de cordones, la pintura y demarcación en la calle, o sea, tanto las líneas blancas como amarillas que vemos son los que permiten indicar al ciclista la información de por dónde está circulando y la seguridad respecto a por dónde puede pasar o no. El acompañamiento de elementos físicos como pueden ser también delineadores, que son los palitos amarillos que solemos ver separado entre cordones, y obviamente lo que termina de complementar es todo lo que es la cartelería, comunicarle al ciclista de que está en una red exclusiva y sus posibles opciones de conexión con otras redes perimetrales.
la peatonalización, la bicicleta y el transporte público en general es la clave del futuro, ¿no? O sea, tratar de usar lo menos posible el auto individual. Todo lo que hemos hecho nosotros en política como espacio, tanto en ciudad como en nación, es fruto de la convicción. Y atrás de la convicción hay una intención muy profunda de que podemos mejorar la vida de la gente. Sabiendo que tarda, sabiendo que no hay que especular políticamente, porque si fuese por los votos nunca hubiésemos hecho la ciclovía, nunca hubiésemos hecho el metrobús. Siempre esa convicción estuvo sustentada en ese propósito, en la intención de que la gente esté mejor. Imagino una ciudad con cada vez más transporte público y con esta idea también de hacer una ciudad policéntrica, más gente caminando, donde la gente viva más cerca de su trabajo, viva más cerca de donde compra y donde el viaje más largo sea la excepción, no la norma de todos los días. Esa es la ciudad en la que yo sueño. Bueno, con estos 300 kilómetros, primero la verdad que el orgullo de poder ser yo parte de los que llegamos a los 300 kilómetros. Si uno tiene la vocación y la voluntad política como ha tenido este espacio en estos 10, 12 años, se pueden hacer transformaciones que realmente hicieron que la ciudad sea una ciudad totalmente distinta en lo que tiene que ver con la movilidad de lo que era hace 10 años.